de la iglesia de la Santa Cruz. Esto es de Miguel Ángel. Terrible prácticamente, muy difícil con quien tratar. Esto se ha llamado por sus contemporáneos el divino, el maestro. Miguel Ángel dijera cuanto antes era considerado de esto es magnífico, considerado Miguel Ángel. Así de la Santa Cruz. Ahí están los restos de Miguel Ángel. El arquitecto, escultor, pintor. Vasari fue la fresca, arquitecto, pintor, bueno, non tanto escultor, ma pintor arquitecto. Che fai? Metti un piattino lì per vedere se quelli che escono su via mia ti danno qualcosa, Sí, hay que comer siempre. Creo que están todas. Ah, Dante Es la parte de la entrada. Desde la origen, cuando la fundaron, a inicio del siglo XIII hasta hoy. Es la segunda iglesia franciscana más importante de Italia después de Asís, a donde está enterrado San Francisco. Como tamaño es la iglesia franciscana más grande de Italia, tiene 115 metros de longitud, es una iglesia enorme. Piensen ustedes que la iniciaron a construir en el año 1296. Porque la característica del gótico son las bóvedas, pero los franciscanos quisieron este material simple y humilde. Como el del suelo, los ladrillos, tijolos, son simples y humildes. En una iglesia, el privilegio de la burguesía, la aristocracia, los grandes políticos. Tenemos en esta iglesia unas 290 tumbas, la mayor parte personajes importantes en nuestra historia, poco conocidos afuera de Florencia, pero algunos de ellos son famosos en el mundo. Por debajo de estos mármoles son los restos mortales de Miguel Ángel. Es esta la tumba de Miguel Ángel. Aquel es el monumento, mientras esta es la tumba. Cuando los restos mortales volvieron de Roma, a donde murió a la edad de 89 años, lo enterraron delante del altar de familia. La familia Buonarroti vivía en este barrio y lo tenían el patrocinio sobre este altar, y aquí lo enterraron en la tierra, en el suelo, para respetar su voluntad, porque parece que las últimas palabras de Miguel Ángel fueron: quiero que mi cuerpo regrese a la tierra, dejo mi alma a Dios, dejo mis obras a la humanidad. Respetaron aquella voluntad, aquí lo pusieron en una tumba demasiado simple por la importancia del personaje, y entonces al lado le hicieron el grande monumento que recuerda para siempre la memoria de Miguel Ángel, con el busto que lo representa, las tres estatuas sentadas, representan la pintura, la escultura, la arquitectura. Miguel Ángel escultore, David, la pietà del Moisés. En cuanto a Miguel Ángel arquitecto, basta recordar la grande cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, es una obra de Miguel Ángel, así que vivió muchísimo, 89 años por aquella época, y se podía considerar un milagro cuando el promedio de mortalidad era muy bajo, así que ya vimos una tumba importante. Esta no es tumba, es utilizando el antiguo toscano, aquel idioma popular, es el idioma que hablamos hoy en Italia, por esto Dante es padre del idioma italiano, pero Dante fue político también.
y la política fue su desgracia. Se metió en política, tuvo problemas, le acusaron de traidor de la patria y en el año 1302 lo expulsaron de la ciudad. Y nunca más Dante pudo volver en su patria, murió en Ravenna, ciudad cerca de Venecia, en el 1321, a donde lo enterraron y a donde quedó. Este es simplemente un monumento porque los restos mortales están en Ravenna, cerca de Venecia. Ahora vamos. Son muertos que están enterrados aquí, personas de Florencia, ¿no? Pero no significan nada para el mundo como tal. De Nicolás Maquiavelo, el famoso teórico de la política. Con él nace la ciencia de la política moderna. Este hombre nació en el 1469 aquí en Florencia, se dedicó a la política muy joven, fue secretario de Estado durante 14 años, entre 1498 y 1512. Secretario de Estado significaba embajador, ministro hacia el extranjero. Cuando dejó aquella actividad en el 1512, escribió libros, tratados, comentarios. En el 1513 nació El Príncipe, el libro que le ha dado fama y celebridad. El Príncipe lo escribió en el siglo XVI, cuidado, lo escribió en nuestro siglo. Era a mano derecha el perfil, el relieve del personaje. Así que aquí descansa el Maquiavelo. Todos los mármoles que ven por el suelo son todas tumbas, todas, hay 296 exactamente. Si lo que entraban en el suelo era gente rica, es importante, lo de los cuando el Espíritu Santo le mandó la llave que Cristo había tenido en la cruz. Cristo lo pintó Giotto en el 1325. Los órganos, uno de un lado, uno del otro, son del 1579, esta es la fecha en que colocaron los órganos en esta iglesia, financiados por los Médicis. La familia que, como ya dije, gobernó Florencia, este grande conjunto de obras, está en la iglesia y de su tumba. Ahora, De Barbero de Sevilla. Famosos, pero para nosotros Galileo siempre quedó muy ligado a esta ciudad. Nació en el 1564, estudió en Pisa, vivió parte de su juventud aquí en Florencia, poco, porque tenía apenas 27 años cuando le dieron la cátedra de la Universidad de Padua, a donde quedó 19 años, entre 1591 y 1610. Vuelve en Florencia y aquí muere 32 años después, en el año 1642, a la edad de 78 años. No fueron tantos cuanto Miguel Ángel, pero 78 años en aquella época era una buena edad. Lo enterraron no aquí, afuera. No aceptaron los restos mortales adentro de la iglesia a causa de la excomulga, porque Galileo tuvo problemas con la iglesia cuando publicó un tratado afirmando que el sol está en el centro y la tierra gira alrededor del sol. La iglesia reconoce la otra teoría, la tierra centro del universo. Entonces él tuvo que presentarse en Roma, tribunal de la Inquisición, y bajo la amenaza de tortura le obligaron a firmar la retractación. Esto le salva la vida, pero no le salva de la excomulga. Por esto la famosa frase, pur si mueve, sin embargo se mueve. A derecha la geometría, a la izquierda la astronomía. La iglesia reconoció la teoría después de la muerte de Galileo, pero la documentación sobre el juicio a Galileo ha quedado siglos olvidada en el archivo del Vaticano. Tuvimos que esperar Juan Pablo II, cuando hace 13 años apenas fue a Pisa de visita en aquella famosa universidad y pronunció un discurso y dijo que la iglesia del siglo XVII se equivocó con Galileo. Yo pido perdón a la memoria de Galileo. Estas son palabras de Juan Pablo II. Hoy la religión puede ir perfectamente de acuerdo con la ciencia. Así, con este acto oficial, levantando cualquier tipo de excomulga que podía tener sobre la memoria de Galileo. Es una estatua de la libertad. Canos, verde de Prato, rosa de Siena, blanco de Carrara, son las tres localidades a donde hay las canteras de aquellos árboles. Arriba de las tres puertas hay tres esculturas que naturalmente glorifican la Santa Cruz de Jesús. Iglesia de la Santa Cruz, un poco más a distancia para agarrarla completa. Bueno, señores, hemos llegado a la Plaza de la Signoria. Miren el nombre en aquel mármol, Piazza della Signoria. Esto viene de poderío. El nombre le viene del edificio que tenemos al lado, que le llamamos sea Palazzo della Signoria o también Palazzo Vecchio, Palazzo Viejo, porque ha sido el primer gobierno importante que ha tenido esta ciudad. 1298, cuando se inicia la construcción del edificio, Florencia había alcanzado los 90.000 habitantes, necesitaba un palacio de gobierno importante y construyó este
la parte antigua que